Si tú que me estás viendo no sabes dibujar, no vas a ser buen arquitecto. Es una verdad a medias y una mentira a medias, y a continuación te explico por qué. Seguramente has tenido el niño de una vecina o un niño de otra de la familia que sabe dibujar y cree que va a ser artista. Pero nada más alejado de la realidad, porque para ser arquitecto no se necesita ser artista. Y no se necesita ser artista para ser arquitecto. No del todo. Te voy a explicar por qué. Porque el dibujo artístico se refiere a muchísimas otras cosas. Y el dibujo arquitectónico se refiere a algo más técnico. Y cuando empezamos con esbozos digitales, con sketches, con las primeras ideas, no tienes que hacer algo realmente magnífico, surreal. Yo lo fui aprendiendo en la carrera, lo fui aprendiendo a lo largo de todos los años. Cuando entré a la carrera, o más bien cuando era pequeño, para iniciar dibujaba muy bien. Inclusive recuerdo que vendía mis dibujos en la primaria. También cuando era más pequeño vendía dibujos, pero cuando empecé a crecer y empecé a interesarme en otras cosas, dejé de dibujar, dejé de hacer esas cosas por muchos años. Cuando entré a la carrera, retomé el dibujo y ya no era tan bueno. Sin embargo, me di cuenta que no era lo más importante. Eso nunca fue lo más importante. Que si bien había compañeros que dibujaban excelente, de manera maravillosa, eso no quería decir que fueran excelentes estudiantes de arquitectura o excelentes haciendo ideas o pensando cómo habitar un espacio. No tiene nada que ver. Muy de la mano con que ser buen estudiante vas a ser buen arquitecto. Pero bueno, eso ya es tema para otro video. Y para entender este tema les voy a explicar con el proceso creativo de uno de mis grandes héroes arquitectónicos. A lo largo de la historia, México es un país rico en arquitectura. Desde el siglo pasado creo que se ha distinguido México por ser un país con una arquitectura increíble. Y uno de mis más grandes héroes es el gran maestro Teodoro González de León. Y encontré un libro en la biblioteca que viene precisamente de pi a pa. ¿Cuál es el proceso creativo del arquitecto? Y la verdad es que me fascinó, me volvió loco. Cuando lo vi quise poder expresarles mediante un video. Y bueno, la verdad es que no aguanto. Y bien, les voy a explicar cómo es el proceso creativo del arquitecto. Aquí podemos ver que el arquitecto, precisamente los primeros trazos prácticamente eran bocetos solamente, esbozos, sin ninguna escala, simplemente rayones que para experimentar volúmenes, para experimentar diferentes formas de habitar. La verdad es que eran muy abstractos en toda su composición. Aquí está buenísimo los estudios de fachadas de la remodelación de nada más y nada menos que el Auditorio Nacional. Distintas formas volumétricas a lápiz, como debe de ser. Ya que se tenía la forma definida, ya había plantas arquitectónicas con una escala, ya por fin se hacían experimentaciones con las medidas del polígono. Diferentes trabajos donde se podían expresar los diferentes espacios del proyecto para finalmente finalizar en maquetas. Como el arquitecto le gustaba diseñar, le gustaba expresarse, mandaba siempre maquetas volumétricas de los proyectos y empezar a analizar cuál sería la forma, cómo iba a impactar en el sistema urbano, cómo iba a impactar cada una de las fachadas en estudios solares. Y la verdad es que a mí me encanta, ¿no?, esta forma de hacer la arquitectura desde bocetos, desde plantas arquitectónicas tipo y pasar a lo que son las maquetas volumétricas. Esta foto está preciosa, nada más y nada menos que el estudio del arquitecto, aquí donde se sentaba. Me parece realmente extraordinario. Algunos detalles constructivos de cada uno de los proyectos, en este caso un detalle constructivo de una viga de la Escuela de Derecho de la Universidad de Tamaulipas, en esta parte. Para mí entender todo esto es prácticamente oro molido, entender cómo se expresa la arquitectura de parte de uno de los grandes maestros de la arquitectura mexicana, te da a entender también a ti que la arquitectura no es solo dibujar, es una parte, pero no tienes que dibujar excelente, es expresar una idea, expresar lo que quieres dar a entender con los espacios que posteriormente van a existir. Así que si no sabes dibujar excelsamente, increíblemente bien, no te angusties. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que tienes aquí en la cabeza, lo que aprendes en los libros, lo que aprendes en clase, lo que aprendes afuera. Y lo más importante, la arquitectura es un oficio. Ese lo aprendes haciendo. Arquitecto no es el que va a la escuela, arquitecto es el que hace arquitectura. Y eso es lo que siempre debes tener en mente. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta luego.